El sol caía sobre los campos de Holanda, mientras un joven judío recorría las calles de Ámsterdam con un peso que pocos comprenderían. No llevaba armas, no portaba banderas, no llamaba a las masas con gritos de revuelta. Llevaba algo mucho más peligroso. Preguntas. Preguntas que nadie quería escuchar. Preguntas que la humanidad había enterrado bajo siglos de dogma, miedo y silencio. Y sin embargo allí estaba él, Baruch Spinoza, caminando hacia el abismo del exilio, sabiendo que su verdad no tendría perdón. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué prefiere la comodidad de la mentira al dolor de la claridad? ¿No será acaso que la fe tal como se predica no es más que el disfraz del control, la máscara con la que el poder somete a quienes no se atreven a pensar? Spinoza no era un hereje por capricho, era un hereje porque pensaba, y eso, en un mundo construido sobre la obediencia ciega, era el mayor de los crímenes. La iglesia, las sinagogas, los templos de todas las religiones habían edificado imperios sobre una sola premisa. La verdad es peligrosa y por tanto debe ser controlada. Pero Spinoza no aceptaba ese control. Él sabía que la verdad no pertenece a ningún libro sagrado, a ninguna autoridad religiosa, a ningún concilio de hombres que se autodenominan portavoces de Dios. La verdad, si existe, debe ser descubierta, no impuesta, debe ser razonada, no memorizada, y esa fue su herejía. No negar a Dios, sino negarse a aceptar la versión de Dios que le habían enseñado. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No debería toda verdad resistir el cuestionamiento? ¿No es acaso sospechoso que la religión exija fe ciega y castigue a quien duda? ¿Por qué temer a las preguntas si las respuestas son sólidas? Spinoza planteó estas cuestiones en su obra más incendiaria, el Tratado Teológico Político. En él, no solo cuestionó la interpretación tradicional de las Escrituras, sino que reveló algo mucho más inquietante, que la Biblia, ese texto que millones consideran palabra divina e inmutable, había sido reescrita, editada, manipulada por manos humanas con intereses muy terrenales. Pero antes de Spinoza, mucho antes, en los primeros siglos del cristianismo, un grupo de hombres se reunió en secreto. No eran profetas, no eran santos, eran políticos, teólogos, estrategas del poder. Eran los apóstoles y sus sucesores, aquellos que heredaron la tarea de definir qué era el cristianismo y qué no lo era. Y en esas reuniones, lejos de la mirada del pueblo, tomaron decisiones que cambiarían para siempre el curso de la historia. Decidieron qué evangelios serían aceptados y cuáles serían destruidos. Decidieron qué enseñanzas de Jesús serían preservadas y cuáles serían olvidadas. Decidieron, en definitiva, qué versión de la verdad sería permitida y cuál sería condenada como herejía. ¿Acaso no es extraño que de los cientos de evangelios que circulaban en los primeros siglos del cristianismo, solo 4 fueran aceptados como canónicos? ¿Qué pasó con el evangelio de Tomás, con el de María Magdalena, con el de Judas? ¿Por qué fueron excluidos? ¿Qué contenían que resultaba tan peligroso? ¿No será que revelaban una versión de Jesús que no convenía a la estructura de poder que se estaba construyendo? ¿No será que mostraban a un maestro espiritual que predicaba la liberación del dogma, no la sumisión a una institución? Spinoza lo supo, lo vio con claridad demoledora. La Biblia no era la palabra intacta de Dios. Era un texto humano, lleno de contradicciones, de interpolaciones, de fragmentos añadidos siglos después de los eventos que supuestamente narraba. Y sin embargo, la Iglesia presentaba ese texto como infalible, como la fuente única de verdad. ¿Por qué? Porque la infalibilidad del texto garantizaba la infalibilidad de quienes lo interpretaban. Si la Biblia era perfecta, entonces quienes la explicaban eran perfectos. Y si alguien cuestionaba la Biblia, no solo cuestionaba un libro, cuestionaba el poder de toda una institución. Pero ¿quiénes eran estos hombres que se arrogaron el derecho de decidir qué era sagrado y qué no lo era? ¿Qué los hacía superiores? ¿Acaso habían hablado con Dios directamente? ¿Acaso tenían acceso a una verdad que los demás mortales no podían alcanzar? ¿O simplemente eran hombres con ambiciones, con miedos, con deseos de poder, que encontraron en la religión el instrumento perfecto para controlar a las masas? Spinoza sugirió que la religión, tal como se practicaba, no era tanto un camino hacia Dios como un mecanismo de dominación, y esa sugerencia le costó todo. La sinagoga de Ámsterdam lo expulsó, no con palabras amables, no con tristeza.
Lo expulsó con un jerem, una maldición terrible que lo separaba para siempre de su comunidad. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir y maldito al entrar. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué había hecho Spinoza que justificara semejante violencia simbólica? Había pensado, había dudado, había preguntado, y eso, en un mundo donde la obediencia era virtud, era imperdonable. Los apóstoles también expulsaron, también condenaron, también maldijeron, a todos aquellos que no aceptaban la versión oficial, a todos aquellos que proponían interpretaciones alternativas, a todos aquellos que se atrevían a decir que Jesús no era lo que la Iglesia decía que era. Porque la Iglesia no predicaba a Jesús, predicaba una versión de Jesús, una versión editada, pulida, ajustada a las necesidades políticas de un imperio que necesitaba unificar a millones bajo una sola fe, y esa versión requería que ciertas verdades fueran enterradas. ¿No es acaso revelador que el emperador Constantino, un político pragmático, convocara el concilio de Nicea no por amor a Dios, sino por necesidad de orden? Roma se estaba desmoronando. Las divisiones internas amenazaban con desgarrar el imperio. Y el cristianismo, con sus múltiples corrientes, sus disputas teológicas, sus herejías florecientes, no ayudaba. Así que Constantino decidió que era hora de imponer una ortodoxia, y reunió a obispos de todo el mundo conocido para que decidieran, de una vez por todas, qué era el cristianismo verdadero y qué no lo era. Pero ¿quién puede decidir eso? ¿Quién tiene la autoridad para decir que una interpretación es divina y otra es demoníaca? ¿Acaso Dios bajó a ese concilio y dictó las conclusiones? ¿O simplemente fueron hombres? Hombres con intereses, con ambiciones, con miedo al caos, quienes votaron sobre artículos de fe como si votaran sobre leyes civiles. Y así nació la Trinidad, no como revelación divina, sino como consenso político. Y así fueron condenados los arrianos, no porque sus ideas fueran falsas, sino porque sus ideas amenazaban la unidad que Constantino necesitaba. Spinoza desentrañó este proceso, lo expuso con una lucidez que pocos se atrevieron a reconocer. Mostró que el texto bíblico estaba lleno de huellas humanas, de ediciones posteriores, de adiciones que no podían haber sido escritas por los autores originales. Mostró que Moisés no pudo haber escrito todo el Pentateuco porque el texto narra eventos que ocurrieron después de su muerte. Mostró que los evangelios contenían contradicciones que solo podían explicarse si se aceptaba que habían sido escritos por personas diferentes, en contextos diferentes, con agendas diferentes. Y aún así, la Iglesia insistía en que la Biblia era inerrante. ¿Por qué? Porque admitir que era un texto humano sería admitir que era falible. Y admitir que era falible sería abrir la puerta a la interpretación personal, a la razón, al pensamiento crítico. Y eso era exactamente lo que la Iglesia no podía permitir. Porque si cada persona podía interpretar la Biblia por sí misma, ¿para qué necesitaban a los sacerdotes? ¿Para qué necesitaban a los obispos? ¿Para qué necesitaban a la Iglesia? Mientras tanto, en algún lugar de este vasto mundo, alguien está viendo estas palabras desde su ciudad, desde su país, en este preciso instante. Tal vez sea de día donde estás, o tal vez la noche ya haya caído sobre tu ventana. Y en este momento, mientras lees esto, te invito a que escribas en los comentarios desde donde nos acompañas, qué hora es allí, qué luz ilumina tu reflexión. Porque la verdad no tiene fronteras, no conoce usos horarios, no se detiene ante ninguna barrera. Y si algo de lo que lees aquí resuena en ti, compártelo con un amigo cercano, con alguien que necesite también cuestionar, también despertar, también liberarse. Que esta reflexión llegue a quienes necesitan escucharla, y que las bendiciones caigan sobre tu familia como la luz que buscamos en medio de la oscuridad. ¿No es acaso irónico que la religión, que promete liberación, se haya convertido en la mayor prisión del pensamiento humano? ¿No es acaso trágico que aquellos que dicen amar la verdad sean los primeros en perseguir a quienes la buscan? Spinoza no era enemigo de Dios, era enemigo de la mentira, y la mentira más grande que había visto era la idea de que Dios necesitaba intermediarios, que la verdad necesitaba guardianes, que la fe necesitaba censura. Los apóstoles, aquellos primeros seguidores de Jesús, se enfrentaron a una decisión terrible.
Jesús había muerto. Su mensaje había sido radical, subversivo, revolucionario. Había predicado amor, compasión, perdón. Había desafiado a las autoridades religiosas de su tiempo. Había volteado las mesas de los mercaderes en el templo. Había dicho que el reino de Dios no estaba en las instituciones, sino en el corazón de cada persona. Pero Jesús no dejó un manual, no dejó una doctrina escrita, no fundó una iglesia con jerarquías y dogmas. Dejó un espíritu, una enseñanza viva, una invitación a despertar. Y eso era un problema, porque un espíritu no puede ser controlado. Una enseñanza viva puede tomar 1000 formas. Una invitación a despertar puede llevar a las personas en direcciones impredecibles. Y los apóstoles, aquellos hombres que habían caminado con Jesús, que lo habían visto, que lo habían escuchado, se enfrentaron a una pregunta: ¿cómo preservar su mensaje sin perder su esencia? ¿Cómo transmitir su enseñanza sin traicionarla? Y aquí comienza la tragedia, porque preservar sin traicionar es casi imposible, porque en el momento en que pones una enseñanza en palabras, la limitas. En el momento en que creas una institución, la rigidizas. En el momento en que estableces dogmas, excluyes. Y los apóstoles, con las mejores intenciones o con las peores, decidieron que la mejor manera de preservar el mensaje de Jesús era codificarlo, institucionalizarlo, convertirlo en doctrina. Y al hacerlo, lo transformaron. Lo que había sido vivo se volvió letra muerta. Lo que había sido liberador se volvió opresivo. Lo que había sido amor se volvió poder. ¿No será que la verdadera traición no fue la de Judas, sino la de aquellos que convirtieron a Jesús en un ídolo? ¿No será que el mayor enemigo del cristianismo no fueron los romanos, sino los cristianos mismos? ¿No será que al construir iglesias de piedra, olvidaron que Jesús había hablado de templos interiores? Spinoza vio esto, y por eso fue odiado, porque él no atacaba a Jesús, atacaba a la máquina que se había construido en su nombre. Los primeros concilios fueron el momento clave. Allí, en esas reuniones de obispos, se decidió qué libros serían incluidos en el Nuevo Testamento y cuáles no. Se decidió qué doctrinas serían ortodoxas y cuáles heréticas. Se decidió, en última instancia, qué versión de Jesús sobreviviría y cuál sería borrada de la historia. Y esas decisiones no fueron tomadas por inspiración divina, fueron tomadas por consenso humano, por negociación política, por compromiso pragmático. ¿Y qué quedó fuera? El Evangelio de Tomás, por ejemplo, que presenta a Jesús como un maestro de sabiduría, no como un salvador mesiánico. El Evangelio de María Magdalena, que sugiere que ella era una de las discípulas más cercanas a Jesús, no una prostituta redimida como la tradición posterior la pintó. El Evangelio de Judas, que muestra a Judas no como un traidor, sino como el discípulo que mejor comprendió la enseñanza de Jesús y que lo entregó a las autoridades precisamente porque Jesús se lo pidió, porque solo a través de la crucifixión podría completarse el plan divino. ¿Por qué esos evangelios fueron excluidos? ¿Qué contenían que resultaba tan peligroso? Contenían versiones alternativas de la verdad, y las versiones alternativas son enemigas de la ortodoxia. Contenían enseñanzas que ponían en duda la autoridad de los obispos, que cuestionaban la necesidad de intermediarios entre Dios y los humanos, que sugerían que cada persona podía alcanzar la iluminación por sí misma, sin necesidad de sacramentos, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de iglesias. Spinoza comprendió que la exclusión de esos textos no fue un acto de purificación espiritual, sino un acto de control político. Comprendió que al eliminar las voces disidentes, la Iglesia no estaba protegiendo la verdad, sino protegiendo su propio poder, y por eso escribió su tratado, para revelar que el emperador estaba desnudo, para mostrar que la Biblia, lejos de ser la palabra inalterada de Dios, era un producto humano lleno de huellas de edición, de contradicciones, de interpolaciones, y eso era intolerable, porque si la Biblia era falible, entonces todo el edificio de la autoridad religiosa se tambaleaba. Si la Biblia no era perfecta, entonces los dogmas basados en ella no eran absolutos. Si la Biblia podía ser cuestionada, entonces cualquier cosa podía ser cuestionada. Y eso era exactamente lo que Spinoza quería. Quería que la humanidad dejara de aceptar verdades impuestas y empezara a buscar verdades razonadas. Quería que la fe dejara de ser obediencia ciega y se convirtiera en búsqueda consciente.
Pero la humanidad no estaba lista. La humanidad prefería la comodidad de la certeza a la incomodidad de la duda. Prefería la seguridad del dogma a la aventura del pensamiento. Prefería que le dijeran qué creer a tener que decidirlo por sí misma. Y por eso Spinoza fue exiliado, maldecido, olvidado. Por eso su obra fue prohibida, quemada, condenada. Por eso su nombre se convirtió en sinónimo de herejía. Pero las ideas no mueren. Las ideas no pueden ser quemadas. Las ideas no conocen exilio. Y la idea de Spinoza, la idea de que la verdad debe ser buscada, no impuesta, de que la razón es el mejor instrumento que tenemos para entender el mundo, de que la fe auténtica no teme a las preguntas, esa idea sobrevivió. Sobrevivió en Kant, que la retomó en su crítica de la razón. Sobrevivió en los ilustrados que la convirtieron en bandera. Sobrevivió en todos aquellos que, a lo largo de los siglos, se atrevieron a pensar por sí mismos, a cuestionar lo establecido, a buscar la verdad más allá de los dogmas. Y hoy, siglos después, la pregunta de Spinoza sigue vigente. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué prefiere vivir en la mentira cómoda que enfrentar la verdad incómoda? ¿No será que la verdad exige responsabilidad? ¿No será que si aceptamos que no hay verdades absolutas reveladas, que no hay autoridades infalibles, que no hay textos sagrados intocables, entonces tenemos que asumir la carga de pensar por nosotros mismos, de decidir por nosotros mismos, de vivir por nosotros mismos? Y esa carga es pesada, mucho más pesada que la obediencia, porque obedecer es fácil, obedecer es cómodo, obedecer es seguro, pero pensar es difícil, pensar es incómodo, pensar es peligroso, porque cuando piensas, te das cuenta de que las certezas que te enseñaron no son tan ciertas, que las verdades que te impusieron no son tan verdaderas, que las autoridades que veneraste no son tan sabias. Y entonces te enfrentas a la soledad del pensador, a la soledad de quien ha visto más allá del velo, a la soledad de quien ya no puede volver a la inocencia de la ignorancia. Y esa soledad es lo que Spinoza vivió. Lo vivió cuando fue expulsado de su comunidad. Lo vivió cuando sus amigos lo abandonaron. Lo vivió cuando sus libros fueron prohibidos, pero no renunció a ella. Porque sabía que la verdad, aunque solitaria, es más valiosa que cualquier comodidad colectiva. Sabía que la libertad del pensamiento, aunque peligrosa, es más digna que cualquier esclavitud segura. Los apóstoles también conocieron esa soledad, al menos al principio. Cuando Jesús fue crucificado, cuando el sueño del reino de Dios pareció desvanecerse, cuando las autoridades los perseguían y el pueblo los rechazaba, ellos también estuvieron solos, también dudaron, también se preguntaron si había valido la pena seguir a ese maestro que los había llevado al borde del abismo. Pero entonces algo cambió. Entonces decidieron que la mejor manera de preservar el mensaje no era mantenerlo vivo, sino fosilizarlo. Decidieron que la mejor manera de protegerlo no era dejarlo crecer, sino encerrarlo. Y así nació la Iglesia, no como continuación del Espíritu de Jesús, sino como su tumba. ¿No será que la Iglesia es el mayor enemigo de Cristo? ¿No será que al convertir su mensaje en dogma, lo traicionó? ¿No será que al construir catedrales, olvidó que Él predicaba en las montañas? ¿No será que al acumular poder, olvidó que Él lavó los pies de sus discípulos? Spinoza lo pensó, y por eso fue condenado, porque la Iglesia no tolera a quien recuerda lo que ella ha olvidado. Y lo que ha olvidado es esto, que la fe verdadera no necesita certezas, que la fe verdadera es capaz de convivir con la duda, que la fe verdadera no teme a las preguntas, porque sabe que las preguntas no debilitan la fe, la fortalecen. Sabe que solo quien duda puede creer de verdad, porque quien no duda simplemente obedece. Y obedecer no es creer. Obedecer es renunciar a la responsabilidad de creer. Pero la Iglesia prefiere la obediencia. Prefiere ovejas que pensadores. Prefiere fieles que filósofos. Porque las ovejas son fáciles de pastorear. Los pensadores, en cambio, son impredecibles. Los pensadores cuestionan. Los pensadores dudan. Los pensadores buscan. Y esa búsqueda es peligrosa para cualquier institución que se base en la verdad revelada, en la autoridad incuestionable, en el dogma inmutable. Spinoza buscó con una intensidad que pocos han igualado. Buscó en los textos antiguos,
en las tradiciones rabínicas, en la filosofía griega, en la ciencia naciente. Buscó sin miedo, sin concesiones, sin descanso. Y lo que encontró fue esto, que Dios no es lo que las religiones dicen que es, que Dios no es un juez caprichoso que premia y castiga según su humor, que Dios no es un rey celestial que exige adoración y sumisión, que Dios es la naturaleza misma, la sustancia infinita de la que todo emerge y a la que todo retorna. Deus sive natura, dijo Spinoza, Dios o la naturaleza. Y con esas tres palabras destruyó siglos de teología, porque si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros, no hay intervenciones divinas, no hay providencia especial, no hay elección de un pueblo sobre otro, no hay revelaciones exclusivas, no hay textos sagrados dictados por Dios, solo hay leyes naturales, causas y efectos, necesidad y libertad entrelazadas en una danza eterna. Y si no hay milagros, entonces toda la Biblia se desmorona, porque la Biblia está llena de milagros. Moisés separando el mar rojo, Jesús caminando sobre las aguas, la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro. Si esos eventos no ocurrieron, si fueron metáforas, si fueron invenciones posteriores, entonces, ¿qué queda de la Biblia? Queda un texto humano, lleno de sabiduría y también de errores, lleno de inspiración y también de superstición, lleno de luz y también de sombra. Y eso es lo que Spinoza mostró. Mostró que la Biblia no es un libro único, es una biblioteca. Una colección de textos escritos por personas diferentes, en épocas diferentes, con propósitos diferentes. Mostró que esos textos fueron editados, reordenados, interpolados a lo largo de los siglos. Mostró que muchas de las historias que se presentan como hechos históricos son en realidad construcciones teológicas posteriores. Y mostró que los apóstoles, aquellos primeros guardianes del mensaje de Jesús, no fueron testigos neutrales, fueron intérpretes, fueron editores, fueron, en cierto sentido, creadores, porque ellos decidieron qué partes del mensaje de Jesús enfatizar y cuáles omitir. Ellos decidieron qué enseñanzas preservar y cuáles descartar. Ellos decidieron, en última instancia, quién era Jesús para las generaciones futuras. Y esa decisión no fue inocente, fue política, fue estratégica, fue consciente, porque los apóstoles sabían que el mensaje de Jesús, en su forma más pura, era demasiado radical para sobrevivir, era demasiado subversivo, era demasiado peligroso, así que lo suavizaron, lo ajustaron, lo hicieron más aceptable para el mundo romano, para las estructuras de poder existentes, para las expectativas de las masas, y al hacerlo, lo traicionaron, no con maldad, no con intención maliciosa, pero lo traicionaron, porque convirtieron un mensaje de liberación en una doctrina de control, convirtieron una invitación a despertar en una obligación de obedecer, convirtieron un espíritu vivo en una letra muerta. ¿No será que el cristianismo murió con Jesús? ¿No será que lo que vino después fue otra cosa, algo que llevaba su nombre pero no su esencia? ¿No será que la verdadera herejía no fue la de los gnósticos, sino la de los ortodoxos? Spinoza lo pensó y pagó el precio, pero su pensamiento sobrevivió. Porque la verdad, por más que se la entierre, siempre encuentra la manera de emerger, y emerge ahora, siglos después, en cada persona que se atreve a dudar, en cada mente que se niega a aceptar verdades impuestas, en cada espíritu que busca más allá de los dogmas. Emerge en la ciencia, que ha demostrado que el universo no necesita un creador caprichoso para existir. Emerge en la filosofía, que ha mostrado que la ética no necesita mandamientos divinos para ser válida. Emerge en la historia, que ha revelado que las religiones no son revelaciones divinas, sino construcciones humanas, y emerge en ti, que lees estas palabras desde algún rincón del mundo, en este momento preciso, con la luz del día o la oscuridad de la noche como testigo. Emerge en tu duda, en tu pregunta, en tu búsqueda, porque la verdad no es algo que se posee, es algo que se busca, y esa búsqueda no tiene fin, porque cada respuesta abre nuevas preguntas, cada certeza conquistada revela nuevas incertidumbres, y eso no es una debilidad, es la fortaleza del pensamiento humano. Los apóstoles temieron esa incertidumbre. Temieron que si no establecían verdades absolutas, el mensaje de Jesús se disolvería en 1000 interpretaciones contradictorias. Temieron que si no construían una estructura sólida,
todo se desmoronaría. Y tenían razón en parte, porque la libertad es caótica, la libertad es impredecible, la libertad no garantiza resultados, pero la alternativa a la libertad es la esclavitud. Y una fe que exige esclavitud no es fe, es opresión. Spinoza eligió la libertad, eligió el caos del pensamiento sobre el orden de la obediencia, eligió la soledad del buscador sobre la compañía de los creyentes, y pagó el precio, pero su elección fue la más valiente que un ser humano puede hacer. Porque elegir la libertad cuando todos te ofrecen seguridad, elegir la duda cuando todos te ofrecen certeza, elegir la búsqueda cuando todos te ofrecen respuestas, eso requiere un coraje que pocos poseen. Y ese coraje es el que necesita la humanidad ahora más que nunca. Porque vivimos en un mundo que sigue ofreciendo certezas fáciles, verdades absolutas, dogmas incuestionables. Vivimos en un mundo que sigue dividiendo a la gente entre creyentes y herejes, entre ortodoxos y disidentes, entre los que obedecen y los que piensan. Y mientras sigamos aceptando esa división, mientras sigamos permitiendo que otros decidan por nosotros qué es verdadero y qué es falso, qué es sagrado y qué es profano, qué es permitido y qué es prohibido, seguiremos siendo esclavos. Esclavos de dogmas ancestrales, esclavos de instituciones obsoletas, esclavos de miedos irracionales. Y la única manera de liberarnos es hacer lo que hizo Spinoza, pensar por nosotros mismos, cuestionar todo, dudar de todo, buscar la verdad más allá de las verdades impuestas, y aceptar que esa búsqueda es infinita, que nunca llegaremos a la verdad final, que siempre habrá más preguntas que respuestas. Pero que eso está bien, porque la búsqueda es más valiosa que la llegada, el camino es más importante que el destino, y la libertad del pensamiento es más digna que cualquier certeza dogmática. Así vivió Spinoza, así murió Spinoza. Solo pobre, olvidado por muchos, odiado por otros, pero libre, libre de dogmas, libre de miedos, libre de la necesidad de complacer a autoridades humanas o divinas, libre para pensar, para dudar, para buscar. Y esa libertad es su legado, un legado que la humanidad necesita recordar ahora más que nunca, porque el mundo no necesita más creyentes ciegos, necesita pensadores valientes, necesita personas que se atrevan a cuestionar lo establecido, a desafiar lo incuestionable, a buscar la verdad sin importar el precio, y el precio siempre es alto, siempre lo ha sido, siempre lo será, porque pensar es peligroso, pensar amenaza el poder, pensar desestabiliza el orden, pensar libera, y la libertad es el mayor enemigo de quienes se benefician de la esclavitud ajena. Los apóstoles lo supieron, por eso construyeron la iglesia, por eso establecieron dogmas, por eso condenaron herejías, no porque amaran la verdad, sino porque temían el caos, no porque quisieran liberar, sino porque necesitaban controlar, y ese control se convirtió en la esencia del cristianismo institucional, un control que Spinoza desafió, un control que cada pensador libre debe desafiar. Porque la verdad no puede ser controlada, la verdad no pertenece a nadie, la verdad no reside en ningún libro sagrado, en ninguna institución religiosa, en ningún dogma establecido. La verdad es algo vivo, algo que fluye, algo que cambia con cada nueva comprensión, con cada nueva perspectiva, con cada nueva pregunta. Y quien pretende poseer la verdad, quien pretende ser su guardián exclusivo, quien pretende dictar lo que es verdadero y lo que es falso, ese no es amigo de la verdad, es su enemigo. Y los apóstoles, con todas sus buenas intenciones, se convirtieron en enemigos de la verdad, porque al codificar el mensaje de Jesús lo mataron, porque al institucionalizar su enseñanza la traicionaron, porque al convertir su espíritu en doctrina lo enterraron. Y Spinoza vino siglos después a desentrañar ese entierro. Vino a mostrar que bajo las capas de dogma, bajo las capas de tradición, bajo las capas de autoridad, había una verdad diferente, una verdad que no podía ser poseída, una verdad que solo podía ser buscada. Y esa búsqueda continúa en cada persona que lee estas palabras. Continúa en cada mente que se niega a aceptar respuestas prefabricadas. Continúa en cada espíritu que se atreve a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué debo creer esto?
¿Por qué debo aceptar aquello? ¿Por qué debo obedecer a esta autoridad? ¿Por qué debo temer esa herejía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cada vez que alguien pregunta ¿por qué?, Spinoza sonríe desde su tumba. Porque esa es la pregunta que libera. Esa es la pregunta que desafía. Esa es la pregunta que transforma. Y mientras haya personas que se atrevan a hacerla, la verdad seguirá viva, seguirá buscándose, seguirá emergiéndose, seguirá liberando. En medio del silencio de los siglos, entre el polvo de los pergaminos olvidados y el eco de voces que alguna vez clamaron por la verdad, emerge una pregunta que no se deja enterrar. ¿Qué significa realmente creer? ¿Es acaso la fe una entrega ciega, un salto al vacío sin red de seguridad, o es más bien una relación consciente con lo desconocido, una danza entre el misterio y la razón? Spinoza, ese judío maldecido que se atrevió a pensar en voz alta, sugirió algo que la mayoría no quiere escuchar, que la fe, tal como se predica, no es fe en absoluto, sino miedo disfrazado de devoción. Miedo a la muerte, miedo al castigo, miedo a la exclusión, miedo a pensar por uno mismo. Y ese miedo, más que cualquier amor a Dios, es el verdadero motor de la religión institucional. No es extraño que las religiones, que prometen liberación del sufrimiento, generen tanto sufrimiento. No es paradójico que las instituciones que dicen representar a un Dios de amor sean tan implacables con quienes piensan diferente. ¿No es revelador que la Iglesia, que dice buscar la salvación de las almas, haya quemado tantas en la hoguera? Spinoza vio esa paradoja. La vio con una claridad que resulta incómoda incluso hoy, siglos después de su muerte. Vio que la Iglesia no buscaba salvar almas, buscaba controlarlas, y para controlar almas, primero había que controlar mentes, y para controlar mentes había que controlar la verdad. Pero ¿cómo se controla la verdad? Se controla decidiendo qué es verdad y qué es mentira. Se controla estableciendo que ciertas fuentes son sagradas e infalibles, mientras que otras son heréticas y peligrosas. Se controla creando una autoridad interpretativa que se coloca entre el texto y el lector, entre la enseñanza y el estudiante, entre Dios y el creyente. Y esa autoridad se arroga el derecho exclusivo de decir qué significa realmente un pasaje de la Escritura, qué quiso decir realmente Jesús, qué es realmente la voluntad de Dios. Y el creyente común, intimidado por la complejidad de los textos, atemorizado por las amenazas de condenación eterna, confundido por las contradicciones aparentes, renuncia a su propio juicio y acepta lo que le dicen. Acepta que la Biblia es inerrante, aunque contenga contradicciones evidentes. Acepta que los dogmas son verdades eternas, aunque hayan sido establecidos por votación en concilios humanos. Acepta que los sacerdotes son mediadores necesarios, aunque Jesús nunca estableció una casta sacerdotal. Acepta, en definitiva, renunciar a su capacidad de pensar a cambio de la promesa de salvación. ¿Pero qué clase de salvación es esa? ¿Qué clase de liberación requiere que primero te esclavices? ¿Qué clase de verdad teme ser examinada? Spinoza planteó estas preguntas en su tratado teológico-político y las planteó con una precisión quirúrgica que desgarró el velo de respetabilidad que cubría la maquinaria del control religioso. Mostró que la Biblia, lejos de ser un texto coherente y unificado, era una colección de documentos escritos por autores diferentes, en épocas diferentes, con propósitos diferentes. Mostró que muchos de los libros atribuidos a ciertos autores no pudieron haber sido escritos por ellos. Mostró que los textos habían sido editados, interpolados, reordenados a lo largo de los siglos. Y al mostrar esto, Spinoza no estaba atacando a Dios. Estaba atacando la pretensión humana de poseer a Dios. Estaba atacando la idea de que Dios había dictado palabra por palabra un texto y que ese texto era inmutable, perfecto, incuestionable. Porque esa idea no glorifica a Dios. Glorifica a quienes controlan la interpretación del texto. Glorifica a la institución que se presenta como la guardiana única de la verdad revelada. Pero ¿quiénes eran esos guardianes? ¿Quiénes eran los hombres que se reunieron en esos primeros concilios para decidir qué era ortodoxo y qué era herético? Eran hombres con agendas, hombres con ambiciones, hombres que vivían en un mundo político complejo, un mundo donde el cristianismo estaba pasando de ser una secta perseguida a ser la religión oficial del imperio más poderoso del mundo. Y esa transición requería ajustes.
Requería que el mensaje de Jesús, ese mensaje radical de amor incondicional y de desafío a las estructuras de poder, fuera domesticado, civilizado, hecho compatible con las necesidades del imperio. Y así fue como Jesús, el predicador itinerante que no tenía dónde recostar su cabeza, se convirtió en el Pantocrátor, el Cristo Todopoderoso, sentado en un trono celestial rodeado de ángeles y autoridad cósmica. Así fue como el que había dicho, «Dad al César lo que es del César», se convirtió en el fundamento teológico del poder imperial. Así fue como el que había lavado los pies de sus discípulos se convirtió en la justificación para jerarquías eclesiásticas rígidas y opresivas. ¿No es irónico? ¿No es trágico? ¿No es revelador? El mensaje de Jesús fue neutralizado al ser glorificado, fue desactivado al ser venerado, fue enterrado bajo toneladas de liturgia, de dogma, de ritual, y los apóstoles, aquellos primeros seguidores que habían caminado con él, que habían escuchado sus palabras directamente, fueron los arquitectos de ese entierro, no porque fueran malvados, no porque quisieran traicionar, sino porque creyeron que la única manera de preservar el mensaje era institucionalizarlo. Creyeron que sin estructura, sin autoridad, sin dogma, todo se perdería en el caos de interpretaciones contradictorias, y tenían razón en parte. Sin estructura, el mensaje de Jesús se habría fragmentado en 1000 versiones diferentes. Pero no es precisamente esa fragmentación lo que Jesús buscaba. No es precisamente esa multiplicidad de interpretaciones lo que hace vivo a un mensaje. No es precisamente la ausencia de dogma lo que permite que cada persona encuentre su propio camino hacia la verdad. Spinoza pensaba que sí. Pensaba que la verdadera religión no necesita dogmas, que la verdadera religión es una relación personal con lo divino, una relación que no puede ser mediada por sacerdotes ni codificada en textos inmutables. Pensaba que Dios no necesita que lo defiendan, que la verdad no necesita guardianes, que la fe auténtica no teme a las preguntas, y por eso Spinoza propuso algo radical, que la Biblia debía ser leída como cualquier otro libro, con espíritu crítico, con atención al contexto histórico, con conciencia de las limitaciones humanas de sus autores. Propuso que no había que aceptar nada por autoridad, sino que había que examinar todo con la razón. Propuso, en definitiva, que cada persona era capaz de encontrar a Dios por sí misma, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de instituciones, sin necesidad de dogmas. Y esa propuesta era dinamita pura, porque si cada persona podía encontrar a Dios por sí misma, ¿para qué necesitaba a la Iglesia? Si cada persona podía interpretar la Biblia por sí misma, ¿para qué necesitaba a los teólogos? Si cada persona podía alcanzar la salvación por sí misma, ¿para qué necesitaba los sacramentos? La respuesta era obvia: no los necesitaba. Y eso era exactamente lo que la Iglesia no podía tolerar, porque la Iglesia no existía para conectar a las personas con Dios, existía para mediar esa conexión. Existía para ser el puente necesario, el canal obligatorio, la puerta estrecha por la que todos debían pasar, y Spinoza estaba sugiriendo que ese puente era innecesario, que ese canal era artificial, que esa puerta era una invención humana. Estaba sugiriendo que Dios era accesible directamente, sin intermediarios, sin rituales, sin dogmas, y esa sugerencia era herética, no porque fuera falsa, sino porque era cierta. Y la verdad más peligrosa para cualquier institución es aquella que revela su propia irrelevancia. La Iglesia podía tolerar muchas cosas, podía tolerar pecadores, porque los pecadores necesitaban de la Iglesia para ser perdonados. Podía tolerar dudas, porque las dudas podían ser resueltas por los teólogos de la Iglesia. Pero no podía tolerar la idea de que la Iglesia misma era prescindible. Eso era imperdonable. Mientras tanto, en algún rincón de este mundo, alguien está reflexionando sobre estas palabras. Tal vez sea temprano en la mañana donde estás, o tal vez la noche ya cayó sobre tu ciudad. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento y qué hora es allí. Porque esta reflexión no conoce fronteras, no tiene límites de tiempo, y resuena en todos aquellos que buscan algo más allá de lo que les han dicho que crean. Si estas palabras tocan algo en ti, compártelas con un amigo cercano, con alguien que también busque, también dude, también quiera despertar.
que las bendiciones caigan sobre tu familia, sobre tu camino, sobre tu búsqueda de verdad. Los apóstoles se enfrentaron a una disyuntiva: preservar la pureza del mensaje de Jesús o asegurar su supervivencia. Eligieron la supervivencia, y para asegurar la supervivencia tuvieron que hacer concesiones, tuvieron que suavizar el mensaje, ajustarlo a las expectativas de las masas, hacerlo compatible con las estructuras de poder existentes. Tuvieron que, en definitiva, traicionar al mensaje para salvarlo. ¿Pero se puede salvar algo traicionándolo? ¿Se puede preservar la esencia de algo alterando su forma? Los apóstoles pensaron que sí, pensaron que lo importante era que el nombre de Jesús sobreviviera, que su memoria fuera venerada, que su influencia se extendiera, y tuvieron éxito en eso. El cristianismo se convirtió en la religión más grande del mundo. El nombre de Jesús es conocido en todos los rincones del planeta. Su influencia ha moldeado la historia de la humanidad durante 2 milenios. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué quedó del Jesús real, del maestro que caminaba por las polvorientas carreteras de Galilea predicando amor y compasión? ¿Qué quedó de sus enseñanzas radicales, de su desafío a las autoridades, de su visión de un reino que no era de este mundo? Quedó una sombra, una imagen distorsionada, una versión editada que se parece tanto al Jesús original como una estatua de mármol se parece a un ser humano vivo. Y Spinoza vio esa distorsión, vio que el Jesús de la Iglesia no era el Jesús de los Evangelios, vio que el cristianismo institucional había enterrado al hombre para glorificar al mito, y se propuso desenterrarlo, no porque quisiera destruir la fe, sino porque quería salvarla de la mentira, del dogma, del control institucional. Quería devolver a las personas la posibilidad de encontrar a Dios por sí mismas, sin la mediación opresiva de estructuras que se habían vuelto enemigas de aquello que decían representar. Pero esa tarea era imposible, o al menos así parecía, porque ¿cómo desmontás 2000 años de tradición? ¿Cómo cuestionás verdades que 1.000 millones de personas consideran sagradas? ¿Cómo le decís al mundo que todo lo que le han enseñado es, si no falso, al menos incompleto, distorsionado, manipulado? Spinoza lo intentó, y pagó el precio. Fue excomulgado, maldecido, olvidado. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, de herejía, de peligro. Pero no se rindió. Siguió escribiendo, siguió pensando, siguió buscando. Porque sabía que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de emerger. Sabía que las mentiras, por más consolidadas que estén, siempre tienen grietas. Sabía que los dogmas, por más venerados que sean, siempre pueden ser cuestionados. Y sabía que su trabajo, aunque no fuera reconocido en vida, sembraría semillas que germinarían en el futuro. Y tenía razón. Porque hoy, siglos después, las ideas de Spinoza son estudiadas en universidades de todo el mundo. Son discutidas por filósofos, por teólogos, por científicos. Son reconocidas como fundamentales para el desarrollo del pensamiento moderno. Spinoza es considerado uno de los padres de la Ilustración, uno de los pioneros del pensamiento crítico, uno de los primeros en atreverse a aplicar la razón a la religión sin miedo a las consecuencias. Pero ¿qué pensarían los apóstoles de Spinoza? ¿Lo reconocerían como un buscador de verdad o lo condenarían como hereje? Probablemente lo segundo, porque los apóstoles, aunque habían caminado con Jesús, habían elegido el camino de la institución, habían elegido construir una iglesia en lugar de mantener vivo un espíritu, habían elegido la certeza del dogma sobre la incertidumbre de la búsqueda, y esa elección los alejó del verdadero mensaje de Jesús tanto como alejó a la iglesia posterior, porque Jesús no predicó dogmas, predicó amor. No estableció jerarquías, predicó igualdad, no exigió rituales, predicó compasión, no fundó una institución, invitó a una transformación interior, y esa invitación es lo que los apóstoles traicionaron, no con maldad, no con intención maliciosa, pero la traicionaron, porque creyeron que para preservar el mensaje había que codificarlo, y al codificarlo, lo mataron. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el verdadero encuentro con Dios ocurre cuando dejamos de pretender conocerlo? ¿No será que la verdadera religión no es la que responde todas las preguntas, sino la que nos enseña a hacerlas? Spinoza lo pensó,
Y por eso su pensamiento sigue siendo relevante hoy. Porque vivimos en un mundo saturado de certezas falsas, de verdades absolutas que no resisten el menor examen, de dogmas que se presentan como inmutables, pero que son históricamente contingentes. Y necesitamos más que nunca el espíritu crítico de Spinoza. Necesitamos cuestionar lo que nos dicen. Necesitamos examinar las fuentes. Necesitamos pensar por nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, seguiremos siendo manipulados, seguiremos siendo controlados, seguiremos siendo esclavos de estructuras que se benefician de nuestra ignorancia y de nuestro miedo. Los apóstoles construyeron una estructura, y esa estructura creció, se consolidó, se volvió inmensamente poderosa, pero al crecer, olvidó su propósito original. Al consolidarse, se volvió rígida. Al volverse poderosa, se corrompió. Y hoy, 2000 años después, esa estructura sigue existiendo. Sigue ejerciendo poder sobre millones de personas. Sigue dictando qué es verdadero y qué es falso, qué es moral y qué es inmoral, qué es sagrado y qué es profano. Pero ¿qué autoridad tiene realmente? ¿Qué la hace legítima? ¿El hecho de que haya existido durante 2000 años? ¿El hecho de que tenga 1000 millones de seguidores? ¿El hecho de que afirme representar a Dios? Ninguna de esas cosas le da autoridad moral o intelectual. La única autoridad que cualquier institución puede tener es la que deriva de la verdad de sus afirmaciones. Y si esas afirmaciones no resisten el escrutinio crítico, entonces la institución no tiene autoridad alguna. Spinoza lo comprendió. Y por eso sometió las afirmaciones de la Iglesia al escrutinio crítico. Y por eso descubrió que muchas de esas afirmaciones eran falsas, o al menos cuestionables. Y por eso concluyó que la Iglesia no tenía el monopolio de la verdad que pretendía tener, que la Biblia no era el texto perfecto que la Iglesia afirmaba, que los dogmas no eran verdades eternas, sino construcciones humanas contingentes. Y esa conclusión era liberadora, porque si la Iglesia no tiene el monopolio de la verdad, entonces cada persona es libre de buscar su propia verdad. Si la Biblia no es perfecta, entonces puede ser leída críticamente, interpretada personalmente, cuestionada legítimamente. Si los dogmas no son eternos, entonces pueden ser revisados, modificados, incluso rechazados. Y esa libertad es lo que Spinoza nos ofrece. No certezas, no respuestas definitivas, no una nueva ortodoxia que reemplace a la antigua, sino la libertad de pensar, de dudar, de buscar, la libertad de no aceptar ninguna verdad por autoridad, sino de examinar todas las verdades con la razón, la libertad de no temer a las preguntas, sino de abrazarlas como el camino hacia la comprensión. Pero ¿estamos dispuestos a aceptar esa libertad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la comodidad de las certezas para adentrarnos en la incertidumbre de la búsqueda? ¿Estamos dispuestos a soltar las muletas de la autoridad para caminar por nosotros mismos? La mayoría de las personas no lo está. La mayoría prefiere que le digan qué creer. Prefiere tener respuestas prefabricadas. Prefiere la seguridad del dogma a la aventura del pensamiento. Y por eso Spinoza sigue siendo una figura marginal. Por eso sus ideas, aunque reconocidas como importantes, no han transformado realmente el mundo. Por eso la humanidad sigue aferrada a sus dogmas, a sus certezas, a sus verdades absolutas, porque cambiar requiere coraje, requiere estar dispuesto a enfrentar la incomodidad de no saber, requiere aceptar que tal vez no haya respuestas finales, que tal vez la búsqueda sea todo lo que tenemos, que tal vez la verdad sea siempre provisional, siempre incompleta, siempre abierta a revisión, y ese es un precio que pocos están dispuestos a pagar. Es más fácil aferrarse a lo conocido, aunque lo conocido sea falso. Es más fácil obedecer, aunque la obediencia sea esclavitud. Es más fácil creer, aunque la creencia sea ciega. Y por eso las instituciones religiosas siguen teniendo poder. Y por eso los dogmas siguen siendo venerados. Y por eso la humanidad sigue siendo, en muchos sentidos, prisionera de sus propios miedos. Pero hay esperanza. Hay esperanza en cada persona que se atreve a dudar. Hay esperanza en cada mente que se niega a aceptar verdades impuestas. Hay esperanza en cada espíritu que busca más allá de los límites establecidos. Y esa esperanza es el legado de Spinoza. Un legado que dice que la libertad es posible, que la verdad puede ser buscada,
que la razón puede iluminar incluso los rincones más oscuros del dogma religioso. Los apóstoles eligieron su camino. Eligieron construir una institución, eligieron establecer dogmas, eligieron crear una estructura de poder que sobreviviera a través de los siglos, y lo lograron, pero al hacerlo, traicionaron algo fundamental, traicionaron la libertad, traicionaron la búsqueda, traicionaron el Espíritu de Jesús, y Spinoza vino siglos después a recordarnos esa traición, a mostrarnos que el camino de la institución no es el único camino, que el camino de la libertad sigue abierto, que el camino de la búsqueda sigue disponible, y que cada uno de nosotros puede elegir qué camino seguir. ¿Elegiremos el camino de la obediencia o el camino de la libertad? ¿Elegiremos el camino de la certeza o el camino de la búsqueda? ¿Elegiremos el camino de los apóstoles o el camino de Spinoza? La respuesta no es fácil, porque el camino de la libertad es difícil, es solitario, es peligroso, pero es el único camino que conduce a la verdad, y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira, por más cómoda que resulte. La historia no termina con concilios y dogmas, no termina con textos canonizados y herejías condenadas, no termina con estructuras de poder consolidadas y mentes subyugadas. La historia continúa. Continúa en cada generación que se enfrenta a las mismas preguntas fundamentales. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene el derecho de definirla? ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad revelada y la mentira impuesta? Y en cada generación hay voces que se atreven a responder esas preguntas de manera diferente, que se atreven a desafiar el consenso, que se atreven a pensar lo impensable. Spinoza fue una de esas voces en el siglo XVII, y su eco resuena todavía, siglos después, en todos aquellos que se niegan a aceptar la verdad por decreto, que insisten en buscarla por sí mismos, que comprenden que la fe auténtica no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de convivir con ellas. ¿No será que el mayor acto de fe es dudar? ¿No será que la verdadera confianza en Dios es la capacidad de cuestionar lo que se dice de Dios? ¿No será que la religión más auténtica es aquella que no teme ser examinada, criticada, puesta a prueba? Estas preguntas son incómodas, son peligrosas, son subversivas, y por eso han sido silenciadas a lo largo de los siglos. Por eso quienes las han planteado han sido perseguidos, excomulgados, ejecutados. Por eso Spinoza fue maldecido y olvidado. Por eso Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Por eso Galileo fue obligado a retractarse de verdades que había demostrado científicamente. Porque la verdad es peligrosa para el poder. Porque la verdad cuestiona la autoridad. Porque la verdad revela que el emperador está desnudo. Y las instituciones religiosas, como todas las instituciones de poder, dependen de mantener la ilusión de su legitimidad. Dependen de que las masas crean que su autoridad es divina, que sus dogmas son eternos, que sus verdades son absolutas, y cualquier cosa que amenace esa ilusión debe ser destruida. Pero las verdades no pueden ser destruidas, pueden ser ocultadas, pueden ser negadas, pueden ser distorsionadas, pero no pueden ser destruidas. Porque la verdad no es una cosa, es un proceso, es una búsqueda continua, infinita, que nunca termina. Y mientras haya mentes capaces de pensar, mientras haya espíritus capaces de cuestionar, mientras haya corazones capaces de buscar, la verdad seguirá emergiendo. Y emerge ahora, en este momento, mientras estas palabras son leídas en algún rincón del mundo. Emerge en la mente de quien lee y se pregunta, ¿será cierto esto? ¿Será posible que todo lo que me han enseñado sea una versión editada de la realidad? ¿Será posible que las autoridades que he venerado no sean tan sabias como pretenden? ¿Será posible que yo mismo pueda encontrar la verdad sin necesidad de intermediarios? La respuesta es sí. Es absolutamente posible, no solo es posible, es necesario, porque la alternativa es la esclavitud intelectual. La alternativa es vivir toda la vida creyendo lo que otros decidieron que debes creer. La alternativa es morir sin haber pensado realmente, sin haber cuestionado realmente, sin haber buscado realmente. Y esa no es vida, es muerte en vida. Los apóstoles, en su momento, tuvieron que decidir cómo organizar la comunidad de creyentes que Jesús había dejado atrás. Y la decisión que tomaron fue pragmática. Decidieron que necesitaban líderes, que necesitaban estructura, que necesitaban reglas. Y eso era comprensible.
El caos es difícil de manejar. La libertad absoluta puede ser destructiva. La ausencia de guía puede llevar a la confusión. Pero el problema no fue que establecieron líderes. El problema fue que esos líderes se volvieron autoritarios. El problema no fue que crearon estructura. El problema fue que esa estructura se volvió opresiva. El problema no fue que establecieron reglas. El problema fue que esas reglas se volvieron dogmas incuestionables. Y así, lo que comenzó como un intento de organizar una comunidad de amor y compasión, se transformó en una máquina de control y dominación. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se pasa del mensaje de amor de Jesús a las cruzadas, a la Inquisición, a las guerras religiosas que devastaron Europa? ¿Cómo se pasa de un predicador que lavaba los pies de sus discípulos a papas que vivían en palacios de oro? ¿Cómo se pasa de una enseñanza que liberaba a una doctrina que esclavizaba? Sucedió gradualmente. Sucedió a través de pequeñas concesiones, pequeñas traiciones, pequeñas distorsiones. Cada generación añadió algo más. Cada concilio modificó un poco. Cada papa agregó un detalle. Cada teólogo interpretó de manera ligeramente diferente. Y con el tiempo, la acumulación de esos pequeños cambios transformó completamente el mensaje original. Es como el juego del teléfono descompuesto, pero jugado durante 2000 años y con las más altas consecuencias imaginables. Spinoza entendió que este proceso no fue accidental, fue sistemático, fue intencional en muchos casos, porque quienes ostentaban el poder religioso se dieron cuenta de que ese poder dependía de mantener a las masas en la ignorancia y el miedo. Se dieron cuenta de que personas educadas, personas capaces de leer e interpretar los textos por sí mismas, personas que pensaban críticamente, eran peligrosas para la estructura de poder establecida, y por eso se opusieron a la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Por eso persiguieron a quienes intentaban hacer accesible el conocimiento. Por eso quemaron libros y ejecutaron pensadores. ¿No es revelador que la Iglesia haya mantenido la Biblia en latín durante siglos, un idioma que la mayoría de la gente no entendía? ¿No es sospechoso que hayan perseguido a quienes intentaron traducirla para que el pueblo común pudiera leerla? ¿No es evidente que esto no era para proteger la palabra de Dios, sino para proteger el monopolio interpretativo de la Iglesia? Porque si el pueblo pudiera leer la Biblia directamente, descubriría que muchas de las doctrinas que la Iglesia predicaba no estaban en ella. Descubriría que el purgatorio no aparece en las Escrituras. Descubriría que el celibato sacerdotal no fue establecido por Jesús. Descubriría que la venta de indulgencias era una invención humana sin fundamento bíblico. Y esos descubrimientos serían devastadores para la autoridad de la Iglesia. Por eso Martín Lutero fue tan peligroso cuando tradujo la Biblia al alemán. No porque estuviera diciendo nada particularmente revolucionario, sino porque estaba devolviendo a las personas la capacidad de leer y juzgar por sí mismas. Estaba rompiendo el monopolio interpretativo. Estaba democratizando el acceso a la supuesta fuente de verdad divina. Y Spinoza fue más allá, mucho más allá, porque Lutero, aunque desafió a la Iglesia Católica, seguía creyendo que la Biblia era la palabra infalible de Dios. Seguía aceptando que había verdades absolutas reveladas. Simplemente creía que cada persona debía poder interpretarlas directamente sin la mediación del clero. Pero Spinoza cuestionó la premisa misma. Cuestionó si la Biblia era realmente la palabra de Dios. Cuestionó si había algo como una revelación divina. Cuestionó si Dios, de existir, se comunicaría de la manera que las religiones afirmaban. Y sus conclusiones fueron radicales. Concluyó que la Biblia no era un texto revelado, sino un texto humano. Concluyó que los profetas no eran portavoces de Dios, sino personas con imaginación vívida que interpretaban los eventos de su tiempo a través de un lente religioso. Concluyó que los milagros narrados en la Biblia no eran eventos sobrenaturales, sino mitos, metáforas o exageraciones de eventos naturales. Concluyó que Dios no intervenía en la historia humana, porque Dios era la naturaleza misma, sujeta a leyes inmutables, incapaz de hacer excepciones o de mostrar favoritismo. ¿Qué significa esto? Significa que no hay pueblo elegido, no hay revelación exclusiva, no hay mandamientos divinos grabados en piedra, no hay providencia especial que proteja a los creyentes y castigue a los infieles.
Hay solo naturaleza, con sus leyes inexorables, sus causas y efectos, su indiferencia sublime hacia los deseos y las plegarias humanas, y los seres humanos, que son parte de esa naturaleza, que están sujetos a esas mismas leyes, que no son favoritos de ningún dios antropomórfico. ¿Es esto ateísmo? Los contemporáneos de Spinoza lo acusaron de ateo, lo llamaron el ateo maldito. Pero Spinoza insistió en que no era ateo, insistió en que creía en Dios, solo que su Dios no era el Dios de las religiones, no era un juez caprichoso sentado en un trono celestial, no era un padre amoroso que escuchaba plegarias, no era un monarca que exigía adoración, era la sustancia infinita de la que todo emerge, era la naturaleza en su totalidad. Era el principio de orden y necesidad que gobierna todo lo que existe. ¿Pero es eso Dios? ¿O es simplemente la naturaleza llamada por otro nombre? La distinción puede parecer semántica, pero es fundamental, porque si Dios es la naturaleza, entonces conocer a Dios es conocer la naturaleza, y conocer la naturaleza es tarea de la ciencia, no de la teología. Entonces la religión pierde su función. Entonces los sacerdotes pierden su autoridad. Entonces los textos sagrados pierden su estatus especial, y eso es exactamente lo que Spinoza quería. Quería secularizar el conocimiento. Quería liberar la búsqueda de la verdad del control religioso. Quería mostrar que la filosofía, la ciencia, la razón humana eran caminos más confiables hacia el entendimiento que la revelación, la fe, la autoridad religiosa. Y esa visión era revolucionaria. Era el amanecer de la modernidad. Era el nacimiento de la Ilustración. Pero ese amanecer todavía no ha llegado completamente. Porque 3 siglos después de Spinoza, las religiones siguen ejerciendo un poder inmenso sobre la humanidad. Siguen dictando qué es moral y qué es inmoral. Siguen influenciando políticas públicas. Siguen moldeando la educación de millones de niños. Siguen dividiendo a la humanidad en creyentes e infieles, en salvados y condenados, en nosotros y ellos. ¿Por qué? ¿Por qué las ideas de Spinoza, tan claras, tan razonadas, tan liberadoras, no han transformado el mundo? Porque la razón es débil comparada con el miedo, porque el pensamiento crítico requiere esfuerzo, mientras que la fe ciega es cómoda, porque la libertad es aterradora para quienes han vivido toda su vida en la seguridad de la obediencia, y las instituciones religiosas conocen este miedo, lo cultivan, lo alimentan, enseñan desde la infancia que dudar es pecado, que cuestionar es arrogancia, que pensar por uno mismo es rebelión contra Dios. Enseñan que la obediencia es virtud, que la sumisión es humildad, que aceptar sin cuestionar es fe. Y así crean generaciones de personas que temen usar su propia razón, que temen confiar en su propio juicio, que temen liberarse de las cadenas que les han sido impuestas. Pero ¿qué pasaría si esas cadenas se rompieran? ¿Qué pasaría si de repente toda la humanidad despertara y se diera cuenta de que las verdades que ha venerado son construcciones humanas? ¿Qué pasaría si todos leyeran a Spinoza y aceptaran sus conclusiones? ¿Se derrumbaría la civilización? ¿Reinaría el caos? ¿Se perdería toda moralidad? Las religiones dicen que sí. Dicen que sin Dios no hay moralidad, que sin religión no hay ética, que sin miedo al castigo divino los humanos se convertirían en bestias. Pero Spinoza demostró que eso es falso. Demostró que la ética puede derivarse de la razón, no de la revelación. Demostró que podemos saber qué es bueno y qué es malo sin necesidad de mandamientos divinos. Demostró que la moralidad surge de la naturaleza humana misma, de nuestra necesidad de vivir en sociedad, de nuestro deseo de felicidad y bienestar, y su ética era radical en su simplicidad. No se basaba en reglas complejas ni en rituales elaborados, se basaba en un principio fundamental, lo que aumenta nuestra capacidad de actuar, de pensar, de vivir plenamente, es bueno. Lo que la disminuye es malo. La alegría es buena. La tristeza es mala. El conocimiento es bueno. La ignorancia es mala. La libertad es buena. La esclavitud es mala. ¿No es esto obvio? ¿No es esto lo que cualquier persona razonable concluiría? Sin embargo, las religiones han complicado la moralidad hasta lo absurdo. Han creado listas interminables de pecados, muchos de los cuales no dañan a nadie. Han establecido tabúes irracionales sobre el sexo, la comida, el vestido. Han convertido actos naturales en transgresiones morales.
Han generado culpa donde no debería haberla. ¿Por qué? Porque la culpa es una herramienta de control. Porque personas que se sienten culpables son más manejables. Porque la culpa crea dependencia de la absolución que solo la institución religiosa puede ofrecer. Es un círculo vicioso perfecto. La religión crea culpa artificial y luego ofrece redención de esa culpa, asegurando así que los creyentes nunca puedan liberarse de su necesidad de la religión. Spinoza vio esto con claridad. Vio que la religión institucional era más una enfermedad que una cura, que generaba más sufrimiento del que aliviaba, que esclavizaba mentes en lugar de liberarlas, y propuso una alternativa, una espiritualidad basada en el conocimiento, en la razón, en el amor intelectual a Dios que es la naturaleza, una espiritualidad que no requería rituales, ni sacerdotes, ni templos, una espiritualidad que era, en esencia, filosofía. ¿Pero puede la filosofía reemplazar a la religión? ¿Puede la razón satisfacer las necesidades emocionales y espirituales que la religión satisface? Los críticos de Spinoza argumentan que no. Argumentan que los seres humanos necesitan mitos, necesitan rituales, necesitan comunidad, necesitan consuelo frente a la muerte y el sufrimiento. Y la filosofía, por más verdadera que sea, no puede ofrecer eso. Y tienen un punto. La verdad desnuda puede ser fría, puede ser solitaria, puede ser desesperante. Cuando Spinoza dice que no hay vida después de la muerte, que no hay justicia cósmica, que el universo es indiferente a nuestro sufrimiento, eso puede ser difícil de aceptar. Es más fácil creer que hay un Dios amoroso, que cuida de nosotros, que nuestros seres queridos muertos nos esperan en el cielo, que el sufrimiento tiene un propósito, que la justicia eventualmente prevalecerá. Pero esas creencias consoladoras son falsas, o al menos no hay evidencia de que sean verdaderas. Y Spinoza creía que es mejor vivir con una verdad dura que con una mentira consoladora, porque la mentira, por más consoladora que sea, sigue siendo mentira. Y vivir en la mentira es vivir en la ilusión, es negarse a ver la realidad tal como es. ¿Pero es la realidad tan terrible? ¿Es realmente tan desesperante aceptar que somos parte de la naturaleza, sujetos a sus leyes, sin protección especial, sin destino cósmico? Spinoza no lo creía así. Él encontraba alegría en esa visión, encontraba liberación en aceptar la necesidad de las cosas, encontraba paz en comprender su lugar en el orden natural, encontraba, en definitiva, una forma de espiritualidad que no requería de dioses antropomórficos ni de promesas de inmortalidad. Y esa espiritualidad era accesible para todos. No requería iniciación, no requería pertenecer a ninguna comunidad específica, no requería aceptar ningún dogma. Requería solo una cosa: pensar profunda, honesta, valientemente. Pensar sin miedo a donde te lleven tus pensamientos. Pensar sin la necesidad de llegar a conclusiones reconfortantes. Pensar por el puro placer y la pura necesidad de entender. Y ese es el legado más profundo de Spinoza. No sus conclusiones específicas sobre Dios o la naturaleza o la ética, sino su método. Su insistencia en que debemos pensar por nosotros mismos, su rechazo de toda autoridad que pretenda dictar lo que debemos creer, su valentía para seguir la razón sin importar a dónde lo llevara. Los apóstoles no tuvieron esa valentía, o si la tuvieron al principio, la perdieron con el tiempo, porque construir una institución requiere compromisos, requiere aceptar verdades que tal vez no sean del todo verdaderas. Requiere establecer dogmas que tal vez no sean del todo razonables. Requiere ejercer autoridad que tal vez no sea del todo legítima. Y poco a poco, esos compromisos se acumulan hasta que la institución se aleja completamente del espíritu que la originó. Y así, la Iglesia se alejó de Cristo. Y así el cristianismo traicionó al mensaje de Jesús, no de golpe, no con una gran traición, sino con 1000 pequeñas traiciones. Con 1000 pequeñas concesiones, con 1000 pequeñas distorsiones, hasta que lo que quedó fue una caricatura del original, una sombra, una máscara que oculta más de lo que revela. ¿Y cuál fue el resultado? 2000 años de conflictos religiosos, de guerras santas, de persecuciones, de inquisiciones, de cruzadas, de intolerancia, de odio justificado por el amor a Dios, de violencia santificada por la fe.
de sufrimiento infinito causado en nombre de un hombre que predicó paz y compasión. ¿No es esto la mayor ironía de la historia? ¿No es esto la mayor tragedia? Que la religión fundada por un maestro de amor se convirtiera en fuente de tanto odio, que la institución que dice representar a Dios haya causado tanto sufrimiento, que quienes afirman seguir a Cristo hayan actuado de manera tan contraria a sus enseñanzas. Y Spinoza vio todo esto, vio la hipocresía, vio la contradicción, vio la traición, y se negó a ser parte de ella, se negó a callar, se negó a obedecer, se negó a aceptar lo inaceptable, y por eso fue maldecido. Pero su maldición fue su bendición, porque lo liberó de la necesidad de conformarse, lo liberó de la necesidad de pertenecer, lo liberó para pensar, para escribir, para buscar la verdad sin restricciones, y en esa libertad encontró algo que la mayoría nunca encuentra: paz genuina. No la falsa paz de la certeza dogmática, no la falsa paz de la obediencia ciega, sino la paz verdadera que viene de comprender, de aceptar, de vivir de acuerdo con la naturaleza de las cosas. La paz que viene de no luchar contra la realidad, sino de fluir con ella. La paz que viene de dejar ir las ilusiones y abrazar la verdad. ¿Es esa paz accesible para todos? Spinoza creía que sí. Creía que cualquier persona capaz de pensar podía alcanzarla, pero también sabía que pocos lo lograrían, porque el camino es difícil, porque requiere renunciar a las comodidades de la fe ciega, porque requiere enfrentar verdades incómodas, porque requiere, en última instancia, crecer, y la mayoría de las personas prefiere permanecer en la infancia espiritual, donde todo es seguro, donde todo está explicado, donde no hay preguntas difíciles porque las respuestas ya han sido dadas. Pero para aquellos pocos que están dispuestos a crecer, que están dispuestos a cuestionar, que están dispuestos a buscar, Spinoza ofrece un camino, no un camino fácil, no un camino cómodo, pero un camino auténtico, un camino que conduce a la verdad. Y la verdad, aunque dura, aunque solitaria, aunque exigente, es lo único que realmente vale la pena buscar. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de ofrecer ese camino. Tuvieron la oportunidad de preservar el espíritu de Jesús, su invitación a despertar, su llamado a la transformación interior. Pero eligieron otro camino. Eligieron el camino de la institución, del control, del poder. Y al hacerlo perdieron lo esencial. Perdieron la verdad por ganar adeptos. Perdieron la libertad por ganar seguridad. Perdieron el espíritu por ganar la letra. ¿Fue una elección equivocada? En términos de supervivencia institucional, fue exitosa. El cristianismo se extendió por todo el mundo. La Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas y duraderas de la historia. Pero en términos de fidelidad al mensaje original, fue un fracaso, porque lo que sobrevivió no fue el mensaje de Jesús. Fue una versión editada, domesticada, institucionalizada de ese mensaje. Una versión que servía a los intereses del poder, no a los intereses de la verdad. Y esa es la tragedia final, que para que el cristianismo sobreviviera, tuvo que dejar de ser lo que era. Tuvo que traicionarse a sí mismo, tuvo que convertirse en su opuesto. Y los apóstoles, aquellos primeros seguidores que caminaron con Jesús, fueron los arquitectos de esa traición. No porque fueran malos, no porque quisieran traicionar, sino porque creyeron que no había alternativa. Creyeron que sin institución, sin estructura, sin autoridad, todo se perdería. Pero ¿no se perdió de todas formas? ¿No se perdió lo esencial precisamente por intentar preservarlo de la manera equivocada? ¿No sería mejor haber dejado que el mensaje viviera libremente, que cada generación lo interpretara a su manera, que cada persona encontrara su propio camino, incluso si eso significaba que habría 1000 cristianismos diferentes en lugar de uno solo? Spinoza habría respondido que sí. Habría dicho que la diversidad de interpretaciones es señal de vida, no de muerte, que la uniformidad de doctrina es señal de control, no de verdad, que es mejor tener 1000 buscadores que 1.000.000 de obedientes, porque los buscadores mantienen vivo el espíritu, los obedientes solo perpetúan la letra muerta. Y en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu mente, tal vez desde una ciudad al otro lado del océano, tal vez mientras el sol apenas asoma o ya se oculta en tu horizonte, estás participando de esa búsqueda. Estás cuestionando lo que te han dicho que creas. Estás pensando por ti mismo.
Estás ejerciendo la libertad más fundamental que posees, la libertad de tu mente. Y esa libertad es sagrada, más sagrada que cualquier templo, más sagrada que cualquier texto, más sagrada que cualquier dogma, porque es la única libertad que realmente importa, la única libertad que puede llevarte a la verdad. Escribe en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos acompañas y qué hora marca el reloj en este instante de reflexión. Porque esta búsqueda de verdad trasciende las fronteras, trasciende el tiempo, nos une más allá de las diferencias. Y si estas palabras han tocado algo dentro de ti, compártelas con un amigo cercano que también necesite cuestionar, también necesite despertar. Que las bendiciones caigan sobre tu familia, sobre tu camino, sobre cada paso que des hacia la libertad de pensar. El cristianismo podría haber sido diferente. La historia podría haber tomado otro rumbo, si los apóstoles hubieran elegido preservar el espíritu en lugar de codificar la letra, si hubieran confiado en que la verdad puede defenderse sola sin necesidad de autoridad institucional, si hubieran valorado la libertad más que el control, pero no lo hicieron. Y el resultado es el cristianismo que conocemos, una religión de dogmas, de jerarquías, de rituales, de obediencia, una religión que tiene mucho de poder y poco de amor, mucho de institución y poco de espíritu, mucho de miedo y poco de libertad. Y Spinoza, ese judío maldecido, ese hereje olvidado, ese filósofo solitario, vio todo esto con una claridad que sigue siendo perturbadora siglos después. Vio que la religión, tal como se practica, es más un obstáculo que un camino hacia Dios. Vio que las instituciones religiosas son más enemigas que aliadas de la verdad. Vio que la fe auténtica no se encuentra en los templos, sino en la búsqueda sincera de entendimiento, y ofreció una alternativa radical, difícil, poco atractiva para la mayoría, pero auténtica, verdadera, liberadora. Una espiritualidad sin sacerdotes, una religión sin dogmas, una fe sin obediencia ciega, una búsqueda sin fin predeterminado. Y esa alternativa sigue estando disponible, sigue esperando a quienes tengan el coraje de tomarla, sigue llamando a quienes estén dispuestos a escuchar. ¿Serás uno de ellos? ¿Tendrás el coraje de pensar por ti mismo? ¿Tendrás la valentía de cuestionar lo que todos aceptan? ¿Tendrás la fortaleza de caminar solo si es necesario? Porque ese es el precio de la verdad, ese es el costo de la libertad. Y solo tú puedes decidir si estás dispuesto a pagarlo. Los apóstoles decidieron por la humanidad durante 2000 años. Decidieron qué creer, cómo creer, por qué creer, y la humanidad, en su mayoría, aceptó esas decisiones. Pero tú no tienes por qué hacerlo. Tú puedes elegir diferente, puedes elegir pensar, puedes elegir buscar, puedes elegir ser libre. Y esa elección, más que cualquier dogma, más que cualquier ritual, más que cualquier institución, es lo que te acercará a la verdad, a esa verdad que no puede ser poseída, pero que puede ser buscada, a esa verdad que no reside en ningún libro, pero que puede ser descubierta, a esa verdad que los apóstoles enterraron, pero que Spinoza desenterró, a esa verdad que sigue esperando ser encontrada.